aquí estamos de regreso con Sábado al Día y es momento de la Conexión X. Miren, a veces para las sociedades y su desarrollo es preciso que sus actores políticos se desmonten de la patana y se monten en el pensamiento y en la reflexión. Esto es vital para darle continuidad al desarrollo de nuestras sociedades. Por eso uno valora tanto los esfuerzos intelectuales que pueda hacer cualquiera de los activos políticos o de cualquier segmento en la sociedad dominicana. Y justamente tenemos aquí los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero deben de ser analizados. Y justamente el escritor de esta obra, Julio César Valentín, abogado, político, ex senador de Santiago, ex diputado, está con nosotros y agradecemos el favor de su presencia aquí, Julio César. Gracias. Bueno, bienvenido. Qué honor estar con ustedes. ¿Todo bien? Muy bien. Es difícil escribir un libro en estos tiempos de digitalización, en donde el político está tan virtualizado. Bueno, sí, hay incluso una congestión de información. Ya en el 2006 se publicó un clásico en francés que se denominaba Conocimiento Inútil. Es decir, hay una congestión de información, de conocimiento, de conjeturas, pero también de producción artística, literaria, intelectual y aportes científicos y académicos. Entonces, en esa congestión, esos flujos amplios, es muy difícil, pues, detenerte a identificar cuáles son informaciones que pueden ser útiles para comprender e interpretar las singularidades y los fenómenos de la contemporaneidad. Podemos citar ahí a Enrique Dulce, el que habla del mexicano, que habla de la deconstrucción del pensamiento y que todo lo aprendido a veces ya pasa a ser inútil. En efecto. Julio César, esta obra que se ha estado hablando mucho en las últimas semanas y que vas a poner en circulación ahora en Santiago, ya lo hiciste en la UAS. El próximo miércoles en la Barranquita, en la UAS, en la Barranquita, a las 7 de la noche. Quisiera tener el honor de que nos acompañen, tanto ustedes, el equipo, como a los amables y las amables televidentes. Será en la UAS, en Santiago. ¿Por qué escribes este libro? Bueno, porque los movimientos sociales son también una forma de hacer política. Los movimientos sociales son también una forma de expresarse la ciudadanía políticamente. Nosotros asumimos que los movimientos sociales son actores políticos que se diferencian de otros actores políticos como los partidos políticos y los grupos de presión o de intereses. Ahí están los sindicatos, los gremios empresariales, los gremios profesionales, que estos casi siempre se manifiestan en búsqueda de beneficios corporativos para sus instituciones, para sus afiliados, colegio médico, asociación de maestros. Siempre va a aparecer la demanda de beneficios. Los partidos políticos procuran cuotas de poder. Los movimientos sociales procuran comunicarse contenciosamente frente al poder, demandando reivindicaciones determinadas, o que se adopte una decisión o que se revoque una decisión, como es el caso de la cementera Gonzalo, la isla artificial, que fueron, el Estado tuvo que revocar licencias que había autorizado o proyectos que había enviado al Congreso, porque la movilización social y jornadas que comenzaron como pequeños movimientos terminaron adquiriendo unos niveles de proyección y de visibilización tal que los estados, los gobiernos han tenido que revertir. Pasa ahora. Hay acciones colectivas, hay movimientos sociales. Por ejemplo, cuando se hablaba ahora del 4%, hubo reacciones de parte de la sociedad. No son movimientos sociales, todavía no se había configurado, pero sí hubo acciones colectivas y pronunciamientos, y el gobierno tuvo que procesar y retroceder en el sentido de entender que la población asume que el 4% del Producto Interno Bruto fue la conquista producto de las plazas, de las calles que llevaron a
a los actores políticos formales de la democracia a hacer el compromiso de fijar el 4% para la educación. Usted como escritor, ¿cómo valora la forma de manifestaciones que tenemos nosotros los jóvenes al momento de expresar nuestras ideas? O estos nuevos grupos que se están manifestando. Bueno, realmente yo analizo ahí en el primer apartado cómo nos expresábamos en los años 80. Y no es que han desaparecido esos patrones que nosotros en el libro le llamamos repertorio de acción colectiva. Hay todo un repertorio de acción colectiva, de la forma en que la gente se expresa. En los años 80 llevábamos una protesta en el barrio de Bellavista, pero no era al mismo tiempo en el barrio de Los Salados. Llamado por el arreglo de la calle, por la energía eléctrica, porque se construyó una escuela, porque teníamos que venir al Onésimo o al UFE. Pero esas son demandas de primera generación. Hoy la población y las jóvenes se manifiestan demandando bienes, servicios distintos. Son más inmateriales, postmateriales, le llaman algunos estudiosos, en el sentido de que no quieren el arreglo de la calle está. No quieren el metro está. Lo que quieren es o que continúe el metro y no es necesario porque los gobiernos meditan que hacer una nueva línea del metro redunda en beneficio para la población, pero también detiene protestas y por tanto ganancias en términos de rédito político electoral para los gobernantes. Ayer, en aquella época de los 80, se movilizaban los barrios pobres, siguen manifestándose, con unos patrones o unos repertorios de acción colectiva que eran confrontaciones violentas, quema de goma para estimular que la gente no fuera, lanzar grapas para que los carros no salieran, tuvieran el temor, eran métodos disuasivos. Pintura de paredes o graffiti. Hoy pueden convivir esos modelos, pero los movimientos sociales hoy no son el movimiento social del tumulto, son el movimiento social de la participación protagónica de clase media, de jóvenes, de colegios y de universidades privadas, cuando siempre fue la UAST. Y el movimiento estudiantil cooptado por las izquierdas de los liceos, donde, por ejemplo, yo me inicié. Me inicié en un movimiento estudiantil con seria vinculación con la izquierda y bueno, y como militante de izquierda tenemos el compromiso de movilizar al pueblo a la protesta porque esto iba a generar represión y que esa represión iba a traer descontento y que podíamos nosotros convertirnos en la vanguardia del pueblo hacia el objetivo de toma de poder por la vía revolucionaria. Julio César, dos preguntas en una porque has retrotraído aspectos temporales. Los movimientos populares o movimientos de izquierda, porque se vinculaban mucho a la izquierda radical, ¿entiende usted que han perdido credibilidad? Y por otra parte, ¿cuánto le falta a la República Dominicana para tener un gobierno de izquierda, considerando la tendencia electoral que en gran parte de América hemos tenido, si es que piensa llegar a un gobierno de izquierda en nuestro país? Bueno, la izquierda, como los partidos políticos de cualquier signo, han acusado una pérdida de legitimidad. Los partidos políticos eran asumidos como el canal natural entre las aspiraciones y demandas de la sociedad y el Estado donde se adoptan las decisiones. Sin embargo, hoy la realidad es que con los partidos políticos que van a permanecer conviven otros actores colectivos y políticos. Y uno de ellos son los movimientos sociales, son los medios de comunicación, son las organizaciones de la sociedad civil, que estas organizaciones de sociedad civil, digamos, FINJU, Participación Ciudadana, Plan Estratégico de Santiago, Acción Callejera, que son incluso algunas instituciones de voluntariados que se vinculan sus integrantes en determinados movimientos, pero que su fin último no es ese, es decir, son parte de la red. Pero los partidos no dejan de ser aliados influyentes de estos movimientos. Por ejemplo, Marcha Verde, de los 12 grupos o agrupaciones que hicieron el llamado el 3 de enero del año 2017 para la gran marcha del 17, del 2017, no, del 22 del 17. Domingo 22 del 2017, eran 12 personas que fueron al área del Congreso, ¿no? de políticas públicas de la UAS, discutieron qué hacer para movilizar 3, 4, 5 mil personas, pero fueron mucho más de ahí. Es decir, hubo un desbordamiento ciudadano
en pos de una demanda que no generaba simpatía. Es decir, el tema de la corrupción no movilizaba, no era un factor movilizatorio considerable. En ese sentido, le puedo decir que ahí de esos 8 grupos, 8 eran militantes del Partido Comunista del Trabajo y algunos vinculados al Frente Amplio, que es como la cara democrática de aquel partido ya histórico de la izquierda dominicana, que se ha mantenido muy cerrado, muy estructurado, pero que han entendido que por sí solos no van a ser capaces de estimular una gran movilización social como lo movilizaba esa misma organización política bajo la fachada del colectivo de organizaciones populares que dirigía Virtudes Álvarez, o el Consejo de Unidad Popular, en la que estaba gente como Jesús Adón, que falleció, y que su hija, Heidi Adón, que sigue siendo militante del Partido Comunista del Trabajo, del FEFLA, de Juventud Caribe, pues han estado en todos los movimientos, incluso me dieron entrevistas para este trabajo. Es decir, la izquierda, de algún modo, Narciso Isaconde tiene un núcleo, digamos, reducido, pero los círculos camañistas estaban como aliados influyentes, aportaban soporte, pero cuando aparecía Milagros Ortiz Bosch, cuando aparecía Ramón Albuquerque, cuando aparecía Faride, estaba hablando de personas que servían de aliados influyentes porque contribuían a visibilizar unos movimientos y unas exigencias que de hacerlo solo los jóvenes de clase media, de UNIBE, de las unidades privadas de la capital, no iban a lograr el nivel de impacto y de captura de la agenda pública. Los movimientos sociales que no tienen aliados influyentes, artistas, peloteros, famosos de los medios de comunicación, periodistas, difícilmente puedan lograr que el Estado escuche sus reclamos. Por eso, parte del gran éxito de estos movimientos lo analizo ahí desde la perspectiva de una teoría que se denomina estructura de oportunidades políticas. En República Dominicana ha habido una estructura o ventanas favorables a que los movimientos sociales tengan éxito, y por eso afirmo en el texto que estamos viviendo una época de movimientos sociales, una era de enojo ciudadano, donde esa clase media que ha crecido se siente que tiene bienestar, pero exige más. Exige gobierno transparente, exige buen gobierno, tiene mayor ansiedad y por tanto concurre a las movilizaciones. Claro, también hay factores institucionales. Hay más tolerancia, más pluralidad, más respeto, más diversidad de medios de comunicación, y las redes sociales juegan un papel fundamental porque ni los medios tradicionales de comunicación de masa ni los gobiernos pueden ser capaces de controlarlo, aunque sí ya han empezado a surgir bots y una serie de maniobras de los gobiernos para equilibrar cualquier tipo de contención de los activistas sociales vía redes sociales. Quizá lo que refleja entonces se puede explicar, por ejemplo, en el fenómeno Gustavo Petro, que era más radical unos años atrás de la izquierda, pero entendió que en una etapa electoral debía consensuar, y por eso entonces llega a la presidencia de la mano de una gran coalición con movimientos, digamos, más flexibles o democráticos. Y por eso digo que esa orientación o esa ola de gobiernos de izquierda, y respondo tu segunda interrogante, ha tenido una nueva experiencia. La experiencia de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica, incluso ambos víctimas de la dictadura militar o las dictaduras militares de Uruguay de los años 70 y 80, uno preso político por muchos años, que cayó en prisión con armas en las manos, pues fue presidente y gobernó sin afectar la estructura económica, sin poner en tela de juicio a los entes de la economía, a los actores económicos. Al contrario, produce más, genera más empleo, paga más impuestos, más transparencia en el pago de impuestos para distribuir en políticas públicas que beneficien a los demás sectores y generar equilibrio socioeconómico. Creo que República Dominicana tiene una particularidad diferente porque los partidos tradicionales tienen todavía incidencia. PLD, PRM, Partido Fuerza del Pueblo, que aunque es una denominación nueva, viene con una plataforma antigua, que es el PTD, y una forma de hacer política también antigua, que es la que encarna el expresidente Leonel Fernández. Sin embargo, en estos tres partidos, tú vas a encontrar a gente con sensibilidad y compromiso de izquierda, que te apoyan los sujetos más vulnerables, que te apoyan el LGBT, que te apoyan los derechos de igualdad, derechos entre mujer y hombre, que te apoyan la no violencia contra la mujer, que apoyan
más inversión en los sujetos sociales más olvidados de la suerte. Es decir, que hay sentimientos de izquierda en estos partidos, entonces se dan coaliciones. Tú te das cuenta que en un gobierno del PLD había gente de derecha y gente de izquierda, pero en el PRM, que entiendo que está más al centro, pero concurrieron ahí con la gente del Frente Amplio, que venía del MPD, Fidel Santana y parte del Frente Amplio, concurrieron con gente del Partido Comunista del Trabajo, Frente Amplio, concurrieron en alianza municipal y provincial con Alianza País, con lo que hoy es Opción Democrática, que también son organizaciones de naturaleza de izquierda. Naturalmente estas últimas de izquierda democrática que defienden los presupuestos colectivistas, es decir, de mayor inversión colectiva y de mayor inversión en los humildes, pero dentro de los cánones democráticos, distinto, digamos, a la clásica izquierda que no prometía libertades, pero sí igualdad. ¿Qué persigue con el libro y qué motiva a la población a elegir este y no otro? Bueno, el libro, porque como militante político, como persona que ha estado en el ejercicio de la política democrática formal, que ha sido electo por el voto popular, que ha tenido funciones públicas, he entendido que los movimientos sociales no dan una lección. El mundo ha cambiado. Con las redes sociales y la ampliación de los medios de comunicación, con la expansión de clase media, pasamos a ser una sociedad que tenía más pobre que clase media. Ahora hay más clase media que pobre. Y eso lo explica el hecho solo de que en el año 1960, por ejemplo, solo había una universidad en el país. Y era el 1% de la población que podía irse a la capital a hacerse profesional. Eran las élites fundamentales, habían excepciones. Pero al solo en Santiago existir 5 o 6 universidades, se da una expansión del conocimiento, la ciudadanía más crítica, la ciudadanía más exigente, y entonces esa expansión de clase media, los mismos gobiernos que exhiben bienestar diciendo hemos tenido crecimiento económico, a veces creen que esas personas que han salido de la pobreza y se han convertido en clase media van a tener sintonía con sus argumentos y sus objetivos políticos. No, la ciudadanía se siente satisfecha con que le pavimentaron, con que le construyeron la escuela, con que construyeron la estancia infantil, pero vienen demandas de nueva generación. Aparecen nuevas razones por las cuales la gente protesta. Por ejemplo, en una encuesta de mucho rigor científico, que señalo ahí, la Universidad de Vanderbilt y Latinobarómetro, el tema de la corrupción no movía a nadie. Cuando usted preguntaba, ¿por qué usted está dispuesto a protestar en América Latina? Por corrupción nadie. De 4, 5, 10 personas. La corrupción era un tema de los anaqueles de las bibliotecas o de los foros, de los seminarios. Sin embargo, exigían servicios básicos y eso. Claro, sí, claro, demanda primaria de primera generación. Seguridad. La gente quería seguridad, los precios de los alimentos, la canasta básica, que no se vaya la luz, que todavía sigue siendo una preocupación que genera ansiedad y protesta, pero no toda protesta se convierte en un movimiento social. Tenemos 2 minutos, brevemente, senador. Quizás Kismer pueda hacer otra pregunta, pero yo quiero preguntarle, ¿tuvo usted, porque es un activo importante del Partido de la Liberación Dominicana, es miembro del comité político, tuvo que ser derrotado por la senaduría de Santiago y salir el PLD del poder para usted hacer estas reflexiones? ¿O usted era consciente cuando su partido estaba en el poder de absolutamente estas realidades? Estaba consciente, tanto que lo que digo ahí, yo lo planteé en el comité político y cuando me dijeron es que esa jornada amarilla está auspiciada por grandes empresarios. Y digo, pues eso está bien, eso significa que tienen aliados influyentes, se van a ver más en los medios. Si lo está apoyando un grupo que tiene varios medios de comunicación, eso se llama aliados influyentes, eso favorece la estructura de oportunidades favorable al movimiento. Si tiene líderes políticos detrás, también. Entonces yo le decía, bueno, si la jornada amarilla está auspiciada por la oposición no va a desplazar el poder. Lo que debemos entender es que hay un cambio en la forma de la gente expresar sus enojos y demandas. Hay un cambio de humor, de ansiedad ciudadana y por tanto lo que hay que entender es que no podemos responder con los métodos tradicionales cuando la ciudadanía está expresándose con una modalidad movilizatoria diferente. Y antes que si
siendo senador había escrito 2 libros más. Sobre la Es decir, Constitución. claro, ahora tengo más tiempo. Claro. Y le dije al senador Eduardo Estrella, que a él le agradecía, que tuvo la gentileza de venir a la puesta de circulación, Claro, ahí que lo le veo. agradecía a él, que aunque me tumbó mi salario, mi ingreso, pero me dio el tiempo para la reflexión y tengo esta obra que espero que incida y que sea objeto al menos de discusión en la opinión pública nacional. 30 segundos. ¿Es suficiente para que el PLD ya se haya purificado o cuánto falta para que el PLD pueda, digamos, limpiarse de esa carga de rechazo que usted ha hablado en el 2020? Las fuerzas políticas es la población que las oxigena. Si conecta con las expectativas, en cualquier momento puede convertirse en poder. Nadie creía que Petro, un guerrillero, iba a ser presidente, que Boric, un muchacho que en el 2011 protestaba, iba a ser presidente. En definitiva, no hay forma de impedir que un partido político pueda en un momento determinado tener un revés y en el camino tener éxito. No pronostico nada porque no soy adivinador, pero esa es la realidad.